Hola a todos. Abajo, en la descripción del vídeo, donde pone y más y 3 puntitos, tenéis los enlaces donde podéis ayudarme con vuestra donación para que pueda seguir dedicando mi tiempo y mi energía a compartiros estos vídeos. Terminamos el vídeo anterior definiendo analógicamente el pensamiento racional del Pasú. Decíamos que era una abstracción formal de la estructura y una vivencia que se localiza sobre un sistema. Espero que ya estén claros los conceptos de estructura y sistema. Y continuábamos diciendo que, a partir de allí, el pensamiento emerge hacia las regiones más elevadas de la estructura psíquica, entiéndase, hacia la esfera de conciencia. Y también dijimos que la emergencia de tal pensamiento se experimenta como si fuese un fenómeno independiente de la estructura cultural, como si surgiese espontáneamente de los estratos superiores de la psique. En el vídeo de hoy vamos a llegar a entender que un pensamiento racional es un momento, una vivencia sobre un horizonte que es el pensar. Para ello, vamos a empezar definiendo el concepto de continuidad como una cualidad, como una característica, y pondremos 2 ejemplos para finalmente aplicarlo a la estructura cultural. Tomaremos como primer ejemplo el de un esqueleto humano, que es una estructura. La continuidad del esqueleto está en la cualidad o característica dureza, porque podemos ir tocando, palpando cada parte de ese esqueleto hasta recorrerlo por completo. Hay una continuidad. Entonces, podemos decir, el esqueleto es una dureza continua, o la dureza del esqueleto es la vivencia de esa dureza. Recordad que en otra ocasión hemos aplicado vivencia a un pensamiento. Se entiende entonces que con vivencia se alude a que algo se está vivenciando, sea la dureza del esqueleto, sea la sensación que nos produce un pensamiento. Ya volveremos sobre esto. Ahora vamos a aplicar la continuidad como cualidad que es a la estructura cúbica, a un cubo. En este caso, la cualidad, la característica que define su continuidad es topológica, de topos, que en griego significa lugar. Enseguida lo entenderemos. La continuidad en la estructura cúbica sería la posibilidad de partir de un lugar y llegar a cualquier otro, igual que en el esqueleto. Pero en este caso, la cualidad de su continuidad es topológica. Nos estamos refiriendo en concreto a la posibilidad de partir desde un nudo cualquiera y llegar hasta cualquier otro con tan solo desplazarse entre los enlaces, sin que se produzcan interrupciones durante el desplazamiento. Por eso, leo literal del libro, la continuidad de una estructura es una cualidad topológica. Y ya por último, aplicaremos el concepto de continuidad a la estructura cultural, que es lo que nos interesa. En este caso, la definición de continuidad requiere una definición más rigurosa. ¿Por qué? Porque en los ejemplos anteriores se trataba de estructuras estáticas, un esqueleto o la estructura de un cubo, mientras que la estructura cultural es algo vivo, porque está compuesta por sistemas en los cuales, como sabemos, se realiza una actividad. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la estructura cúbica, pero esta vez entendida como los sistemas que la componen, y consideremos como cada sistema de dicha estructura a un sistema simple, una relación entre 2 principios,
A continuación voy a leer un párrafo del libro, literal, y que está en mayúsculas. Dice: en la estructura cultural hay una continuidad si todos los sistemas del conjunto están conectados entre sí. Sistemas simples, añado yo. Lo repito. En la estructura cultural hay una continuidad si todos los sistemas simples del conjunto están conectados entre sí, al menos por una relación cada uno. Y continúo leyendo. Hay que destacar que ese continuo de sistemas interconectados entre sí posee todas las características de una estructura. Es obvio porque todos los sistemas simples en su conjunto abarcan a toda la estructura cúbica. Resumiendo todo esto, la cualidad de la continuidad en la estructura cultural consiste en la interrelación de todos los sistemas simples que la conforman. A partir de aquí, vamos a recordar el ejemplo que pusimos del esqueleto. Dijimos que la cualidad de su continuidad era su dureza continua, y dijimos también que la dureza es la vivencia continua del esqueleto. Ahora leemos en el libro, también en mayúsculas, lo siguiente. En la estructura cultural del Pasú, la continuidad estructural es vivenciada como significación continua. Lo repito. En la estructura cultural del Pasú, la continuidad estructural, esto se refiere a la continuidad de la estructura cúbica como el conjunto de sistemas simples que la componen, es vivenciada como significación continua. Aquí nos encontramos con un concepto de suma importancia, la significación, que es un continuo. Y como significación y significado son conceptos que van de la mano, es imprescindible que los definamos los dos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo representamos la significación y el significado. Significación. Es tan solo una primera aproximación muy simple para que podamos ir visualizándolo. La significación podemos imaginarla como una línea recta, como un horizonte continuo, y el significado como un relieve en dicho horizonte. Se corresponde el significado con una relación. Retened esto porque más adelante os va a ayudar mucho. Lo segundo es decir que la significación es al significado como el pensar es al pensamiento y como la estructura es al sistema. Significación, pensar, estructura, ¿qué tienen en común? La vitalidad. La vitalidad que anteriormente habíamos aplicado al pensar, ahora la aplicamos a la significación. Recordemos que decíamos que algo tiene vitalidad cuando tiene algo en potencia, aunque no se ejercite esa potencialidad. Y por otro lado tenemos significado, pensamiento, sistema, ¿qué tienen en común? Pues que son vivencia. Recordemos que decíamos que el pensamiento era una vivencia, algo que alguien estaba experimentando como una vivencia. Bueno, esto era tan solo para la representación. Pasamos a definir estos conceptos. Pero antes que nada, voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien aquí la diferencia entre vitalidad y vivencia. Vitalidad, por ejemplo, un caballo que está en el establo y tiene mucha vitalidad, con ganas de que lo dejen libre para correr o trotar, pero aún no puede hacerlo. Está en el establo. El caballo tiene toda su vitalidad,
en potencia. La tiene, pero no puede ejercitarla. Por eso se entiende aquí vitalidad, vivencia. Luego, cuando sacan al caballo del establo y puede ya derrochar toda su energía y correr todo lo que quiera, a eso le llamamos aquí vivencia, porque el caballo está vivenciando la acción de trotar al aire libre. Ahora, leemos en el libro. La significación es la vivencia de una cualidad de la estructura. Aquí está diciendo que la significación es una vivencia, cuando hemos dicho que es vitalidad. ¿Cómo podemos entender esto? Aquí se nos quiere hacer entender que el horizonte de significación, aunque se represente como una línea continua, sin altibajos, también puede ser considerada como una vivencia. Una vivencia cuando se considera su cualidad de continuidad. Cuando se vivencia la continuidad de la línea recta, la continuidad se convierte en una vivencia. Ahora continúo leyendo del libro y dice: dicha vivencia, estamos hablando de la vivencia de la continuidad. Dicha vivencia de la significación solo puede obtenerse cuando el pensar no está focalizado en ningún pensamiento. ¿Es obvio? Estamos pensando en la continuidad. Por lo tanto, esa continuidad no puede estar obstaculizada por ningún pensamiento para que se conserve dicha continuidad, que es la vivencia de la que estamos hablando, aplicada a la significación. Por eso, cuando representamos la significación como una línea recta, aunque veamos que ahí no hay actividad, es decir, podríamos pensar que no hay vivencia, sí la hay, si entendemos como tal vivencia la cualidad de la continuidad. Ahora pasamos a definir significado. Aquí, si vais mirando detenidamente el gráfico mientras hablo, lo entendéis perfectamente. Relacionaremos el significado con un pensamiento, que hemos representado como un relieve en el horizonte de significación, como una relación. Hemos representado el significado como una relación o un esquema del ente. El significado es, pues, el momento de la significación, lo significado cuando el pensamiento ilumina el sistema. Más tarde volveremos a incidir en esta última frase. De momento, dejémosla estar, luego ya se va a entender. Ahora, una vez hecha la distinción entre significación y significado, hay que considerar que, esto viene también en mayúsculas, la unidad del pensar racional está dada por la significación continua. Lo repito, la unidad del pensar racional, estáis viendo una línea recta, está dada por la significación continua. ¿Se entiende? Entonces, el significado de un pensamiento racional es parte inseparable de la significación del pensar al que aquel pensamiento racional se encuentra unido en ese momento. Claro, el significado es, metafóricamente hablando, un segmento del plano de significación continua, al igual que el pensamiento es un momento del pensar. En resumidas cuentas, hagámonos la idea de que la significación es un horizonte mental en el cual pueden destacarse como relieves los significados, que son las relaciones.
ahora. Mientras que el pensar carezca de pensamiento, el horizonte de significación permanece en un nivel constante. Por ejemplo, alguien que consigue dejar su mente en blanco, lo cual es complicado. Lo repito, mientras que el pensar carezca de pensamiento, el horizonte de la significación permanece en un nivel constante. Es obvio, si no hay pensamiento, no hay nada sobre el horizonte de significación continua. Pero cuando un pensamiento ilumina un sistema, en ese momento se destaca el relieve del significado en el horizonte de significación. Lo repito, cuando un pensamiento ilumina un sistema, en ese momento se destaca el relieve del significado. El significado es así, no un mero contenido, sino el fundamento del pensamiento racional. Esto es muy importante. El fundamento del pensamiento racional, la base subsistente sobre la que se asienta todo contenido. Lo repito, el significado es una base sobre la que se asienta un contenido. Y ya, para finalizar, decíamos que el pensamiento racional es la vivencia de un sistema. Ahora sabemos que el significado es el fundamento del pensamiento, porque es la vivencia de la significación continua en el sistema. Y esto ha sido todo por hoy. En el día de hoy hemos visto más bien conceptos previos para ir profundizando en la emergencia de un pensamiento ya en los vídeos siguientes. Así que hasta el próximo día y que estéis bien.